Muy buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a Administración Financiera 2. Hoy 13 de agosto, día jueves, estamos ya por acá listos para continuar con el tema del estado de flujos de efectivo, que todavía forma parte del contenido del primer parcial y que sospecho que podríamos dejar terminado hoy, por lo menos lo que respecta a toda la parte práctica, porque después de elaborar un estado de flujos de efectivo, les comento que hay que analizarlo. Entonces, no sé si el análisis pues vaya a realizarse hoy. Yo tengo esperanza de que sí. Si no, pues entonces será para la siguiente clase, porque todavía tenemos pues un poco de tiempo antes del examen parcial. Así que sin, sin más que agregar, comienzo de una vez a compartirles mi pantalla. La verdad es que es sumamente necesario el cuadro que dejamos hecho el día martes. Entonces quisiera pues saber si me escuchan bien, si ven mi Excel. Y sería Buenas tardes, licenciada, sí bueno, se ve. muchas gracias, muy amable. Y pues sería bueno también que eh, me sigan acompañando con Excel o si no pueden, pues lápiz y papel, ¿verdad? Porque en base a este cuadro, en base a esta tabla que hicimos el día martes, hoja técnica de flujos de efectivo, ya vamos a estar estructurando el estado de flujos de efectivo. Para quienes tienen su libro, yo me atrevo a decirles que eh, hasta podrían no hacerlo, porque en el libro, en la página 68, repito, 68, allí ya está hecho el estado de flujos de efectivo que voy a proceder a hacer el día de hoy. Entonces, por si ustedes quieren ver cómo nos va a quedar, pues está en la página 68 de nuestro libro de texto, ¿verdad? Eh, para ello, yo estoy, pues aquí, bueno, ya lo tengo hecho acá, pero yo voy a hacer de cuenta que no lo hemos elaborado. Así que estoy colocando como título, pues, estado de flujos de efectivo de esta empresa Microdrive, no sé cómo se pronuncie correctamente, pero es la empresa que hemos estado tomando de base para toda esa, em, para todo ese análisis e interpretación de estados financieros mediante razones. O sea, toda esa aplicación de razones financieras fue en base a estos datos, a estos mismos datos de Microdrive. Bueno, el asunto es que está muy bonito que estén enlazados el tema de las razones financieras con el estado de flujos de efectivo que se va a elaborar, porque todo se refiere a la misma empresa, a sus mismos resultados del año 2016. Y ustedes van a darse cuenta de que de alguna forma lo que va a mostrar el estado de flujos de efectivo es lo que ya se ha venido observando en la aplicación de razones financieras. Entonces vamos a iniciar colocando las actividades de operación. La verdad es que hay quienes colocan unos ajustes que se
suelen observar dentro de las actividades de operación, pues los colocan fuera de este título y comienzan precisamente con esos ajustes de la utilidad después de impuestos, la depreciación, pero de acuerdo a como está en el libro, definitivamente son situaciones que forman parte de las actividades de operación también. Así que para mí que también vamos a incluir eso que estoy mencionando en el título de actividades de operación. ¿Qué necesito para hacer este estado de flujos de efectivo? Esa es una buena pregunta. Para hacer el estado de flujos de efectivo, pues en primer lugar, la clasificación de fondos que estuvimos trabajando el día martes, ya ven que aquí están clasificados no solo por entradas y salidas de dinero, sino que también están clasificados por actividades. Operativas las de color verde, de inversión las de color amarillo y las actividades de financiamiento de color azul. Esta tabla pues es bastante útil, pero no solo eso se necesita. Esto no va a ser suficiente para hacer nuestro estado de flujos de efectivo. También necesitamos pues los estados financieros de la página 105. Yo diría que primordialmente el estado de resultados que se ubica a partir de la página 46, perdón, del renglón 46. Es página 105 y a partir del renglón 46 en adelante está el estado de resultados de esta misma empresa. Y de aquí también vamos a tomar alguna información importante. Así que a la mano nuestra hoja técnica de flujos de efectivo del día martes y nuestro estado de resultados del último año de operaciones de esta empresa. Así que volviendo al Excel, pues les cuento que vamos a arrancar colocando lo que eh, yo llamo utilidad neta antes de dividendos preferentes, que no es otra cosa más que la utilidad después de impuestos. Esta utilidad la voy a ir a traer directamente al estado de resultados. Esta utilidad es la que nosotros obtenemos después de haber pagado impuestos. De hecho, es una utilidad que está antes de realizar la deducción del pago de dividendos preferentes. Entonces, se las voy a ir a mostrar aquí al estado de resultados. Vamos a buscar precisamente utilidad neta antes de dividendos preferentes o también llamada utilidad después de impuestos. Y justamente está aquí por 228 millones. Yo tengo que tomar el dato del último año. Dicho sea de paso, este es un estado de resultados comparativo en el cual se encuentran las cifras del 2016 junto a las cifras del año 2015. A mí solo me van a interesar las del 2016. Cuando estoy mencionando esa utilidad neta antes de dividendos preferentes, pues es la cifra que le corresponde al último año, es decir, al 2016. Entonces, si se dan cuenta, justamente se acaban de deducir impuestos en el renglón anterior
Y en el siguiente se van a estar, se van a estar restando los dividendos preferentes, los pagos por dividendos preferentes. Entonces, es justamente esta utilidad la que necesitamos. No es la EBIT. La EBIT es la utilidad operativa, es una utilidad con la cual ni siquiera hemos visto si se cubren intereses, ¿verdad? No es la EBIT, es la utilidad que tenemos ya después de haber pagado impuestos. Entonces, esa utilidad es la que nos vamos a venir a colocar acá por 228 millones. Y entonces proviene del estado de resultados. Ahora, fíjense que ni siquiera he comenzado a tomar la información de la hoja que hicimos el día martes. Ya vamos a empezar a tomar esos datos. Todavía no lo he iniciado a hacer. La estructura que se encuentra en el libro de este estado de flujos de efectivo se suele llamar un estado de flujos de efectivo mediante el método indirecto. Y se le dice así porque sabiendo que hay que mostrar las ganancias, en este caso las utilidades que se han obtenido en el último ejercicio, el método indirecto lo que hace es únicamente dar a conocer este total de utilidad neta después de impuestos. Si fuera con el método directo, les cuento que sería más laborioso el estado de flujos de efectivo, porque con el método directo se da toda una explicación, todo un detalle, mejor dicho, se da todo un detalle de cuentas de cómo se llegó a obtener esta utilidad después de impuestos de 228 millones. Entonces, de alguna manera es como que poner algo resumido, se podría decir así, todo ese estado de resultados, todo lo que pasó allí en cuanto a ingresos de efectivo y en cuanto a salidas de efectivo. Entonces, mediante el método directo, habría que dar a conocer esas entradas de dinero por ventas, esas salidas de dinero que corresponden a costos y gastos, y bueno, sería prácticamente como volver a detallar el estado de resultados, quizás no tan detallado, pero sí sería como volver a plasmarlo. Y la verdad es que no es el método que nosotros acostumbremos a aplicar. Lo que nosotros aplicamos es el método indirecto, en el cual de una vez echamos mano del resultado del estado de resultados, valga la redundancia. Y el resultado fue una utilidad, eh, y de hecho se toma la que ya ha cubierto el pago de impuestos. Entonces de eso echamos mano para no dar todo un detalle en cuanto a entradas y salidas de dinero que se observen en ese estado de resultados. Así que después de detallar, después de colocar, mejor dicho, estos 228 millones de utilidades después de impuestos, pues también hay que tomar en consideración algunos ajustes que no son efectivos, porque dentro del estado de resultados hay algunas situaciones que parecieran desembolsos, pero no lo son.
y me refiero a las depreciaciones. La depreciación es pues una cuenta que se resta, que se deduce como que hubiese sido un desembolso, ¿verdad? Me voy de una vez, de nuevo, quiero decir, al estado de resultados. Y si ustedes observan aquí arriba en el renglón 49, está la depreciación de 200 millones. Esto pues pareciera como que es algo que sí significa salida de dinero. Pareciera que es un desembolso como lo pueden ser el costo de ventas o como lo pueden ser los gastos operativos. Pero la realidad es que las depreciaciones no son salida de dinero. No son salida de dinero. Solo están representando el desgaste físico de los activos fijos, cuántos se desgastaron, pero no es un desembolso de dinero. Entonces, esto es muy bonito porque se suele decir que nosotros los administradores de empresas no nos conformamos o no nos es suficiente con el dato de las utilidades después de impuestos. O sea, no debiera de ser suficiente para nosotros saber que la empresa tuvo ganancias de 228 millones. Porque como nosotros somos eh, de una vista como que más lejana, nosotros vamos más allá de las cosas, nosotros decimos, bueno, pero realmente la empresa tuvo más utilidad que eso. ¿Y por qué? Bueno, porque si nos ponemos a tomar en consideración que de depreciaciones hay 200 millones que no representan salida de dinero, sino que solo simbolizan el desgaste físico de los activos fijos, entonces realmente si analizamos las cosas objetivamente, la empresa tuvo unos 428 millones de ganancias. ¿Y por qué me atrevo a afirmar algo así? Bueno, me atrevo porque estoy completamente convencida de que las depreciaciones, que de hecho se tuvieron que restar precisamente para poder llegar a estos 228, para que al final llegáramos a estos 228 millones de utilidad neta, pues nunca fueron una salida de efectivo. La empresa nunca desembolsó 200 millones de quetzales. Bueno, aquí ya prácticamente estoy tratando el ejercicio como que estuviera en quetzales, ¿verdad? Eh, y lo chistoso es que arriba puse que estaba en millones de dólares. Bueno, pero a lo que voy es que definitivamente no salieron 200 millones de quetzales por concepto de depreciaciones en ningún momento. Entonces esto hace que automáticamente la utilidad sea mayor, hablando de una manera realista. Entonces, ya teniendo esta información, el autor, o mejor dicho, los autores Brigham y Earhart dicen, ahora sí, vamos a comenzar con los ajustes al capital de trabajo. Y ahora sí, señores, es momento de darle el espacio a este cuadro y de enfocar la mirada en todas aquellas actividades que son de operación. Ahí se recuerdan, por favor, que la cuenta que se llama efectivo y equivalentes no se considera, no está contemplada, porque precisamente, les comento,
que nos vamos a dar cuenta de que nuestro estado de flujo de efectivo está correctamente realizado si llegamos a esta variación de 10 millones, o mejor dicho, a esta variación de menos 10 millones. Si llegamos a estos menos 10 millones, pues es que sí, estuvimos trabajando bien. Bueno, da la idea de que sí lo hicimos bien, aunque siempre hay que revisarlo, ¿no? Eh, pero en cuanto a cifras, si nosotros llegamos a esos menos 10 millones al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, significa que sí lo elaboramos bastante bien en cuanto a cifras, ¿verdad? Porque a veces hay errores de otro tipo. Ahí lo voy a ir comentando. Entonces, ¿qué elementos encuentro yo de color verde? Bueno, el primero, porque, bueno, ¿se acuerdan de que con color verde estoy distinguiendo las actividades operativas? Pues en primer lugar, las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que, si ustedes se recuerdan, dijimos que eso pertenece al giro normal del negocio. ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? Se incrementaron de 380 millones que eran en el 2015, se convirtieron en 500 millones para el 2016. Entonces, ese incremento en las cuentas por cobrar es de 120 millones. Es importantísimo que por favor tomen nota de que ahora sí voy a utilizar eh, los signos. Con mucha importancia le voy a darle mucho énfasis a los signos. ¿Pero a qué signos? Bueno, todo, todo lo que esté en la columna de entradas de dinero, para mí va a tener un signo positivo cuando esté haciendo mi estado de flujos de efectivo. Todo lo que esté dentro de la columna de salidas de dinero va a tener un signo negativo cuando esté haciendo mi estado de flujos de efectivo. Eso me va a indicar de que si son entradas de dinero, pues por eso es un signo positivo, se refieren a dinero que ingresó. Si se trata de salidas de dinero, el signo negativo precisamente me va a indicar que ese efectivo fue utilizado o se desembolsó. Entonces, en cuanto a las cuentas por cobrar, es un incremento que se traduce en 120 millones utilizados o desembolsados o aplicados. Yo creo que por la naturaleza de la cuenta aquí, más podríamos decir que se aplicaron, ¿verdad? Se aplicaron en este rubro porque se le concedió más crédito a los clientes, entonces nosotros estamos como que invirtiendo en las cuentas por cobrar, de tal manera que estamos privándonos de recibir efectivo para que ellos se sientan beneficiados con el crédito y de esa manera pues también lograr que se incrementen nuestras ventas. Entonces, son 120 millones que prácticamente no contamos con ellos. No contamos con ellos porque preferimos dar crédito a vender al contado. Entonces acá en el estado de flujo de efectivo vamos a colocar incremento o aumento, podría ser, en las cuentas por cobrar. ¿Qué hacen muchas veces algunas personas cuando en el examen están haciendo su estado de flujos de efectivo? Que no me ponen esa palabra de incremento. O sea, no me dicen
si es incremento. Tampoco me dicen si es disminución o decremento, sino que muchas veces solo me ponen cuentas por cobrar, y me ponen los 120 millones en negativo. Y no es correcto que lo hagamos así, porque no es la cuenta que se llama cuentas por cobrar, sino que es la variación. Aquí voy a poner la variación. Entonces, hubo un incremento en las cuentas por cobrar y eso representa 120 millones de utilización de dinero. Entonces, es muy importante poner la palabra incremento o decremento. Si ponemos solo cuentas por cobrar, pues no estaría correcto porque no es el saldo de la cuenta. No es el saldo de las cuentas por cobrar del año 2016, es la variación de las cuentas por cobrar de un año a otro, lo cual es un incremento. Seguidamente viene la cuenta inventarios con una variación de 180 millones y sucede exactamente lo mismo en el sentido de que el activo se incrementó y cuando se incrementa el activo, ustedes saben que eso es una salida de dinero o aplicación de fondos, ¿verdad? Entonces, como de 820 pasó a 1000, pues son 180 millones de incremento en los inventarios. eh, y eso definitivamente implica salida de dinero. La empresa tuvo que incrementar, bueno, y la empresa sabrá por qué hizo ese incremento de inventarios, adquirió más materias primas para la producción o adquirió más mercaderías para la venta. El hecho es de que vamos a estar colocando acá incremento en inventarios. El incremento en inventarios, vamos a ver. Dijimos que es por 180 millones. Y como ustedes se están dando cuenta, estas variaciones provienen de la columna de salidas, tanto el incremento en cuentas por cobrar como el incremento en inventarios. Entonces, por eso estoy poniendo con signo negativo estas variaciones. Siguiendo con estas cuentas que tienen un color verde, porque son de actividades operativas, pues ya se me acabaron las que conciernen al activo. Ahora me voy a buscar las que conciernen al pasivo circulante. Ya el martes les había yo comentado que las actividades operativas pues se relacionan con todas esas cuentas del circulante, tanto de activo como de pasivo. Y también el día martes les dije que tampoco son todas, porque en el activo circulante hay excepciones, ¿verdad? En el activo circulante pueden haber inversiones al corto plazo, entonces esas no son actividades operativas, son actividades de inversión. Así también dentro del pasivo circulante, pues hay actividades que no son operativas, o sea, también hay excepciones. Y me refiero a esas cuentas de deuda a corto plazo que son de deuda financiera, ¿verdad? En este caso estamos hablando de los documentos por pagar, los cuales no se consideran actividades operativas. Entonces, las cuentas por pagar sí lo son de actividades operativas. Estaban en 190 millones, se incrementaron a 200 millones. Qué bien, porque eso significa que los proveedores nos dieron más crédito
Y esos 10 millones de variación significan para nosotros una entrada de dinero. Simplemente con el hecho de que nosotros estamos gozando de más crédito por parte de nuestros proveedores, eso significa que estamos ahorrando porque no les estamos teniendo que pagar ahorita a los proveedores, ¿verdad? No les estamos teniendo que pagar al contado, no estamos teniendo que hacer esos pagos en este momento. Entonces, ese efectivo no tiene por qué salir todavía o no tiene por qué salir tan rápido. Entonces, incluso con ese efectivo se podrían hacer otras cosas, ya que los proveedores nos concedieron más crédito. Entonces, esos 10 millones se consideran una entrada de dinero y pues me voy a poner por acá a escribir lo que pasó con las cuentas por pagar. Y hubo un incremento en las cuentas por pagar. Pero fíjense lo curioso, ¿verdad? El incremento en las cuentas del activo significa salida de dinero o fondos aplicados. Pero el incremento en cuentas del pasivo, eso significa entradas de dinero o fondos provistos. Entonces tengo 10 millones positivos porque proviene de la columna que se llama entradas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente porque después de cuentas por pagar hay otra en color verde que no son los documentos por pagar porque ya dijimos que eso pertenece a actividades de financiamiento. Son estos gastos acumulados o cuentas pendientes de pago que aumentaron su saldo en 20 millones. Sabemos perfectamente bien que cuando una cuenta de pasivos se incrementa, eso significa entrada de dinero o fuente de fondos. Entonces, pues lo vamos a teclear por acá. Vamos a colocar eh, incremento en, ¿cómo es que se llama la cuenta? Gastos acumulados. Es que yo prefiero decirle cuentas pendientes de pago o, bueno, algo que sea un poquito más explícito con la naturaleza de estos conceptos que están pendientes de pago, ¿verdad? Entonces, en gastos acumulados, eh, resulta que hay una variación de 20 millones y como son variaciones, tengo que poner qué es lo que sucede, si incrementan o disminuyen y hasta el momento pues todo ha sido incrementos. Si yo le doy un vistazo a mi cuadro, pues yo ya tomé en consideración todos los renglones de color verde. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es una suma. Una suma tomando en cuenta desde la utilidad después de impuestos que tomé del estado de resultados hasta acá, hasta el incremento en esos gastos acumulados. Entonces son 158 millones. A eso le voy a dar el nombre de efectivo neto. Fíjense bien que como está positivo, el resultado son 158 millones positivos. Entonces es un efectivo neto generado por las actividades de operación. ¿Qué significa esto? Significa que tomando en consideración las utilidades, más ese valor de depreciación que sabemos que es un dinero que no salió,
más los incrementos en los pasivos a corto plazo como cuentas por pagar y gastos acumulados, que realmente a mí me permitieron tener más crédito, lo vamos a decir así. A mis proveedores, pues yo les agradezco que me estén dando más crédito, ¿no? Hay 10 millones más de crédito que antes. Y las cuentas que tengo pendientes de pago, pues me estoy dando el lujo de no pagarlas todavía. Entonces, esas situaciones también me generaron dinero. Las únicas que no, las únicas situaciones que no me generaron dinero dentro de las actividades operativas son estas dos. Que yo le haya concedido más crédito a mis clientes y que yo me haya dedicado a incrementar mis inventarios. En esas dos actividades, en esas dos situaciones, pues utilicé fondos. Entonces, realmente el resultado positivo de 158 millones es un efectivo generado por actividades de operación. Ahora, ya elaborado eso, pues me voy a la segunda parte de mi eh, estado de flujos de efectivo. Segunda parte porque vienen las actividades de inversión. Y cuando trabajemos las actividades de financiamiento, pues eso va a ser una tercera parte. Bueno, con las actividades de inversión que dijimos que iban a tener un color amarillo, ¿verdad? Bueno, acá hay que tomar en cuenta dos situaciones. Veamos. En primer lugar, si me voy en el orden, las que aparecen primero aquí en el corto plazo, pues son las inversiones al corto plazo, ¿verdad? Que de hecho tuvieron una disminución porque eran 40 millones en el 2015, ya para el 2016 pues no hay nada. Entonces, disminuyeron 40 millones. Yo voy a tener que colocar acá en mi estado de flujos de efectivo disminución o venta, podría ser, de inversiones a corto plazo, y voy a tener que poner esos 40 millones con signo positivo. ¿Por qué positivo? Porque proviene de la columna de entradas de dinero o de fondos provistos o de fuente de fondos. Entonces, por eso van a ser 40 millones positivos. Entonces, lo voy a poner en este momento acá. Voy a decir disminución o decremento podría ser también, o venta de inversiones a corto plazo. Que obviamente si se negociaron estas inversiones a corto plazo, estos títulos valor, pues eso le tuvo que generar dinero a la empresa. Y de hecho sí, le generó 40 millones. Bueno, esa es una cifra positiva. Y ahora vamos a el activo de largo plazo, que de hecho sería en el único lugar en el que existe otra actividad de inversión, ¿verdad? En el activo de largo plazo o activo no corriente. Bueno, acá sí necesito que
Pongan toda su atención, por favor, porque es de los puntos un poquito complicados dentro del estado de flujos de efectivo. Y es el hecho de que tenemos planta y equipo netos, netos. Esto de que sean netos significa de que ya están restadas las depreciaciones acumuladas eh, que normalmente pues se observan en el balance general. Entonces, esto de planta y equipo neto viene siendo el resultado de que hubo planta y equipo bruto o al costo, a lo cual se le restó la depreciación acumulada y entonces ya llegamos a planta y equipo neto, ¿verdad? Eh, Eso ustedes lo recuerdan bien en su curso de contabilidad general. Entonces, aquí hay una situación importante. Eh, Nosotros necesitamos para nuestro estado de flujos de efectivo la variación, pero no del activo fijo neto, no de planta y equipo neto. Necesitamos la variación de planta y equipo bruto. Porque la verdad de las cosas es que eh, cuando hablamos de planta y equipo neto, pues eso ya está afectado con la variación de las depreciaciones acumuladas. Entonces, hay que recordar que la variación de las depreciaciones acumuladas, pues prácticamente es la depreciación que se registra en el estado de resultados. Entonces, si ustedes le dan un vistazo a la página 68 de nuestro libro de texto, lo que hace el autor es que le realiza un ajuste a esta variación, eh, a esta situación de los activos fijos, que de hecho se incrementaron. Entonces, quiero que nos enfoquemos ahorita en este cuadrito que les voy a poner acá. Aquí está. Que dice que se debe hacer el siguiente ajuste para colocar el valor de planta y equipo brutos en el informe. Entonces, a esa variación de planta y equipo neto de 300 millones, eso está acá, se los voy a volver a mostrar. Aquí está. Planta y equipo netos, 300 millones de variación. De hecho, se colocó en la columna de salidas. Pues porque es un incremento que hubo en el activo, ¿verdad? Es una utilización de dinero. Entonces, a esos 300 millones, el autor lo que hace es sumarle la depreciación de 200 millones, que prácticamente vendría siendo la variación de la cuenta que se llama depreciaciones acumuladas. Lo que pasa es que en el balance no aparece ese detalle. En el balance general, pues como que no se complicaron la vida y de una vez pusieron planta y equipo neto, ¿verdad? Eh, en el balance general, lo que uno debiera de encontrar normalmente es, primero, la cuenta bruta o al costo de planta y equipo, después, restada su depreciación acumulada, para entonces ya obtener o ya observarse planta y equipo neto.
pero en el balance general está así como que muy, ¿cómo podríamos decir? Muy resumido. Eh, no está como que el detalle de que al activo fijo bruto le restan las depreciaciones acumuladas y llegan al activo fijo neto, sino que en el balance general de una vez ponen el dato del activo fijo neto. El problema es que necesitamos la variación, pero del activo fijo bruto. Pero no es realmente un problema, no es algo complicado. Lo único que tenemos que hacer es sumarle los 200 millones de depreciación y entonces llegamos a la variación de la cuenta planta y equipo bruto de 500 millones, que es lo que necesitamos. Como que aquí ya nos venimos a dar cuenta entonces de la variación que hubo en el valor bruto o al costo, ¿no? Definitivamente esta empresa adquirió más activos fijos y no fue por 300 millones, fue por 500. Fue por 500 millones porque 200 fue el registro de la depreciación. Entonces realmente fue por 500 millones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y voy a regresar al tamaño, eh, ahí estamos, ahí, al tamaño que tenía el archivo. Pues vamos a colocar, tal y como está en el libro, efectivo utilizado. Digo utilizado porque vemos que fue un aumento en sus activos fijos. Entonces se usó dinero para comprar más activos fijos o para ampliar esa planta de producción. Entonces es efectivo utilizado para adquirir activos fijos. Esto significa que prácticamente estoy recurriendo al incremento en planta y equipo brutos, porque esa es como que la cuenta que realmente me interesa. Y entonces son 500 millones y son 500 millones negativos porque es un aumento en el activo. Se usaron fondos para poder entonces ampliar esa planta de producción. Entonces es lo único que voy a ajustar aquí. Ya no voy a poner 300 millones, sino que la verdad es que fueron 500. Fueron 500 porque los 300 millones es la variación del valor neto. Y a mí me interesa el valor bruto. Entonces, aquí nuevamente voy a hacer una sumatoria, solo que solamente de estas dos eh, cosas, de estos dos renglones. Y a esto le voy a decir efectivo neto. No voy a decir generado porque la verdad no es un valor positivo, es un valor negativo. Entonces es un efectivo neto utilizado por las actividades de inversión. Eh, para cuando me preguntan eh, qué pasaría si en lugar de que se observara un aumento en los activos fijos netos hubiese existido una disminución. Bueno, se los puse por acá. Si esa situación fuera así, disminución en lugar de aumento, entonces el valor de la depreciación no debe de estarse sumando, sino restando, a fin de poder llegar a la variación de la cuenta de activos fijos brutos. Así que funcionaría al revés. Y eso, si ustedes son acuciosos, en la página 68 se encuentra la explicación así como que en letra chiquitita.
al final del cuadro de la página 68, al final de la figura 2-4. Es el último renglón, así como que en letra pequeñita como de contrato, ¿verdad? Entonces, y el cargo por depreciación, pues tendríamos que volver a sumarlo para obtener el incremento de los activos fijos brutos. Les puse por acá que según el estado de resultados de la empresa, el cargo por depreciación del ejercicio fue 200 millones de dólares en el último ejercicio, en el último año. Por lo tanto, los gastos en activos fijos fueron en realidad de 500 millones. Y ese es el valor bruto. Como quien dice, eh, pongamos el valor bruto sin desgastes físicos de los activos, ¿verdad? Entonces, son 500 millones. Son 500 millones. Digo sin desgastes físicos porque no estamos restando depreciaciones acumuladas para poder entonces presentar acá variación de activo fijo neto. Así que la totalidad del efectivo usado para comprar más planta y equipo fue de 500 millones. Ahora pasaríamos a las últimas actividades, que son las actividades de financiamiento. Y estas pues las vamos a tomar de todos esos renglones que pintamos de color azul, ¿verdad? Ahora, con las actividades de financiamiento, no las podemos encontrar en el activo, jamás las vamos a encontrar en el activo. Podríamos encontrarlas en el pasivo y en el capital. Entonces, en este caso, estarían los documentos por pagar, los bonos a largo plazo y también está el tema de las utilidades retenidas que las tenemos que analizar bien. Porque a las utilidades retenidas les vamos a hacer un ajuste, así como se le hizo un ajuste a los activos fijos, a la variación de los activos fijos netos, pues también les vamos a hacer ahí un pequeño ajuste a las utilidades retenidas. Entonces vamos a comenzar con los documentos por pagar que se incrementaron. De 130 millones pasaron a ser a 280. Entonces, eso significa entrada de dinero, obtuvimos más financiamiento, por eso están en la columna de entradas, esos 150 millones. Entonces vamos a poner acá en el estado de flujos, incremento en los documentos por pagar a corto plazo. Y eso está por 150 millones. Y otra cosa que se incrementó, que nos financió o nos financiamos mediante eso, fue la emisión de bonos a largo plazo. Eso tuvo un incremento de 200 millones. Entonces voy a poner acá incremento en los bonos a largo plazo. Esto fue por 200 millones. Entonces, fíjense que son valores positivos porque provienen de la columna de entradas. Significaron fuente de dinero para la empresa.
Ya saben que cuando un pasivo se incrementa, pues eso es una fuente de dinero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora con las utilidades retenidas o utilidades acumuladas? Bueno, por acá creo que les puse una notita para que ustedes tomaran eh, pues esa captura. Vamos a ver, creo que la tengo por acá. Si no, pues yo ahorita se las muestro. Bueno, nosotros en el estado de flujos de efectivo, y me refiero a esta nota de acá arriba, nosotros en el estado de flujos de efectivo necesitamos obligatoriamente que dar a conocer los pagos de dividendos. Eso es algo que deberían de anotarlo, por favor. Estamos obligados a dar a conocer dentro del estado de flujos de efectivo los pagos de los dividendos. De esa cuenta vamos a tener que ir a buscar esos pagos de dividendos eh, al estado de resultados o al estado de utilidades retenidas o acumuladas. Entonces, fíjense que si uno analiza realmente acá en la página 105 hay por dividendos preferentes hay 8 millones y por dividendos comunes u ordinarios hay 50 millones. O sea que hay 8 millones de dividendos preferentes y 50 millones de dividendos comunes. Estamos hablando que hay 58 millones de pagos por dividendos. Entonces, no vamos a utilizar la variación de 228 millones, perdón, la variación no es de 228 millones. La variación es de 170 millones. Esta variación de 170 millones no la vamos a usar. Y lo que sucede es que esta variación de 170 millones como que ya tuviera restados esos pagos de dividendos. O sea, ustedes saben que en un estado de utilidades retenidas se da a conocer el valor de las utilidades retenidas o acumuladas del último año, se llega a ese valor actualizado precisamente restando los pagos de los dividendos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que la ganancia, vamos a ver, yo creo que ya lo tengo por aquí. Ahí está. La ganancia después de impuesto o utilidad neta antes de dividendos preferentes de 228 millones, que de hecho la acabamos de poner en el estado de flujos de efectivo como primer elemento dentro de las actividades de operación. Pues a esa ganancia, si nosotros le restamos los dividendos preferentes de 8 millones y los dividendos ordinarios o comunes de 50 millones, pues llegamos a la variación de las utilidades retenidas de 170 millones. Entonces, nosotros no estamos, no tenemos por qué colocar la variación de 170 millones en el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué razón? Porque la ganancia después de impuestos de 228 millones es obligatorio ponerla.
Los pagos de dividendos preferentes de 8 millones es obligatorio ponerlos. Los pagos de dividendos ordinarios o comunes de 50 millones es obligatorio ponerlos. Entonces, al poner estas tres cantidades, eso compensa perfectamente bien el no colocar los 170 millones de variación de las utilidades retenidas. Entonces, ya pusimos los 228 millones de ganancia después de impuesto en las actividades operativas, pues ahora es momento de poner los pagos de los dividendos preferentes y ordinarios dentro de las actividades de financiamiento. Y por eso yo les decía acá de que, ¿por qué no vamos entonces a poner la variación de las utilidades retenidas? No lo vamos a hacer porque ya pusimos la ganancia después de impuesto de 228 millones y vamos a poner 58 millones, 58 millones de dividendos preferentes y ordinarios. Entonces, ahí está la variación de 170 millones de utilidades retenidas. Entonces, vamos a irnos hacia acá. Les cuento que los pagos de los dividendos siempre se colocan en las actividades de financiamiento y es obligatorio colocarlos. Entonces, vamos a poner acá, yo diría que hay que empezar por los dividendos preferentes. Entonces, voy a poner pago de dividendos preferentes, 8 millones. Los voy a poner negativos porque es un desembolso, es un pago de dinero. ¿De dónde viene la información de que son 8 millones los que se pagaron por dividendos preferentes? Bueno, proviene de la página 63, prácticamente del estado de resultados, porque allí no hay estado de utilidades retenidas. Y después voy a poner el pago de dividendos ordinarios o comunes, que es de 50 millones. ¿Cómo me enteré de eso? Pues también de la página 63 del mismo, bueno, no del estado de resultados en sí, porque la información no está dentro del estado de resultados, sino que está como información adicional fuera del estado de resultados, pero es la misma página 63. Entonces, pongo los 50 millones negativos porque es un desembolso y entonces el efectivo neto generado, bueno, yo ya estoy poniendo que es generado, pero no sé si el valor que me resulte va a ser positivo o negativo, ¿verdad? Es sumar las 4 cantidades, bueno, sí va a ser positivo. 150 más 200 y a eso pues habría que restarle 8 y habría que restarle 50 también. Entonces, 292 millones. Sí, es efectivo neto generado por las actividades de financiamiento. Entonces vamos a seguir los pasos del libro porque inmediatamente después encontramos un resumen. Entonces hay un resultado que ahorita lo vamos a calcular, al que los autores le llaman cambio neto en efectivo y equivalentes. Entonces es el momento de pedirle a Dios que lleguemos a la variación de menos 10 millones.
¿Cómo voy a llegar a esa variación? Bueno, primero necesito mi sumatoria del efectivo neto generado por actividades de operación, que son 158 millones. Es un valor positivo. A eso yo le voy a agregar o a sumar este valor negativo de 460 millones, que es el efectivo utilizado o aplicado en actividades de inversión, y los 292 millones del efectivo generado por actividades de financiamiento. Entonces, vendría siendo sumar las dos cantidades que son positivas, 158 con 292, y a eso le restamos 460, que es la cantidad negativa. O a la cantidad negativa de 460, pues le quitan los 292 de actividades de financiamiento y los 158 de actividades de operación. Entonces llegamos justamente a menos 10, o sea, sí lo hicimos bien. Llegamos justamente a la variación de la cuenta que se llama efectivo y equivalentes, que está aquí al inicio. Entonces, esa cuenta tiene una variación de menos 10 millones. Entonces, es como que el estado de flujos de efectivo nos explicara por qué razón hubo una disminución de 10 millones de efectivo en la cuenta caja. ¿Qué hacemos después? Bueno, tomando los pasos del libro, porque no se queda, el libro no se queda ahí en los 10 millones, sino que, y ahorita estoy chequeando cómo lo tiene el autor, a estos 10 millones negativos, pues hay que colocarle el efectivo y valores al inicio del año. Entonces voy a poner acá efectivo y valores al inicio del año. ¿Cómo así al inicio del año? Bueno, estamos hablando de los 60 millones del año 2015. O sea, cuando inició el año 2016, el año 2016 inició con 60 millones, porque el año 2015 cerró con 60 millones. Entonces, a diciembre de 2015, 60 millones de saldo en la cuenta efectivo. Entonces, cuando arrancamos el 1 de enero del 2016, pues son 60 millones. Ya lo que pasó al 31 de diciembre de ese 2016, pues ya es otra cosa. Ahí ya eran 50 millones. Entonces, efectivo y valores al inicio del año. Aquí estamos hablando del saldo del año 2015. ¿Cómo lo pongo para que no se confundan? Bueno, yo digo que sí está entendible. Entonces son 50 millones, perdón, 60. Son 60 millones. Entonces, si yo hago acá una suma, ¿qué va a pasar? Pues llego a los 50 millones, que es el efectivo y valores al final del año. Obviamente es el saldo del año 2016. 50 millones. Y si ustedes miran acá, efectivamente, el año 2016 cerró con 50 millones.
Entonces, este es nuestro estado de flujos de efectivo. Le voy a quitar zoom, lo voy a dejar un poquito más pequeño para que ustedes lo vean, que queda pues de esta forma, ¿verdad? Este es el estado de flujos de efectivo, pero lo más importante aquí es darle una interpretación, darle un significado. No sé si haya algún voluntario que quiera dar su opinión con respecto a lo que está mostrando el estado de flujos de efectivo. ¿Alguna opinión? ¿Algo que ustedes observen aquí? No, Linda, ¿nos puede explicar? Ok. Vean, yo les decía en una ocasión de que si a mí me dijeran muchas cosas, digamos que yo tuviera una entrevista con el gerente general de esta empresa, quizás me podría decir cosas que no se ajusten a la realidad. Quizá me podría decir, pues estamos muy bien, cuando realmente no es así, ¿verdad? Para mí, lo mejor es que me puedan proporcionar estados financieros con los cuales yo pudiera hacer el estado de flujos de efectivo. Yo me podría dar cuenta de mejor forma, no solo que me platiquen, no solo que me cuenten, sino que yo me podría dar cuenta verdaderamente de cómo está fluyendo el dinero en la empresa. Entonces, eh, muy a grosso modo, voy a comenzar con esto. Todas las actividades que realiza la empresa día a día, su giro normal de negocio, que son las actividades de operación, en el último año le generaron 158 millones. Y está bien, uno dice 158 millones, bueno, está bien, es una cifra positiva, o sea, dentro de las actividades operativas, eh, como que hubo más situaciones que representaron ingreso de dinero a situaciones que representaron salida de dinero. Pues qué bien, qué bien. Tengan en cuenta que dentro de todo eso también está considerada la utilidad después de impuestos, ¿verdad? Bueno, pero cuando yo miro, señores, las actividades de inversión, yo digo 460 millones utilizados, porque ese es el efectivo neto utilizado por las actividades de inversión. O sea, esta empresa invirtió, y por lo que puedo ver acá, invirtió en adquirir activos fijos porque se incrementó su planta y equipo. Yo lo que pienso inmediatamente es, pues no le alcanzaba, no le alcanzaba. O sea, solo con sus actividades de operación no, no era posible o no fue posible, porque sus actividades de operación le generaron 158 millones de quetzales, digamos. Pero, ¿cómo tuvo para gastar 460 millones? O sea, no era posible que solo con sus actividades operativas esta empresa pudiera decir, me voy a comprar más maquinaria, voy a ampliar mi planta industrial. O sea, las actividades operativas, aunque tienen un resultado positivo de 158 millones, no fueron suficientes. Y es realmente penoso porque cuando yo digo las actividades operativas, estoy hablando del
motivo principal por el cual la empresa existe. Es decir, vamos a decir, compra y venta de mercaderías. Vamos a suponer que es eso. Entonces, solo por la compra y venta de mercaderías, que es como que su objetivo eh, pues principal, lamentablemente eso no le genera suficiente plata para todo lo que quiere invertir. Y tampoco está diciendo, ay, como no me alcanza para invertir en más planta y equipo, pues no lo voy a hacer. No, no se quedó con las ganas. Invirtió comprando más activos fijos. Utilizó 460 millones de dólares, o bueno, de quetzales, como lo quieran ver, como ustedes lo deseen. Entonces uno dice, ¿y cómo le hizo? ¿Qué fue lo que pasó para lograr eso? Ah, bueno, la deuda, ¿verdad? La deuda. Tuvo que incrementar su deuda. Aquí está, ¿ve? De hecho, sin esto de acá, no hubiera podido hacer lo que hizo. Estamos hablando que de actividades de financiamiento, vamos a ver. En deuda de corto plazo, 150 millones. Y en deuda de largo plazo, 200 millones. O sea, en deuda obtenida, obviamente mediante acreedores, por eso es deuda, 350 millones. Sin estos 350 millones de deuda, no hubiese podido invertir en sus activos fijos que adquirió. O sea, si a mí me dijera el propietario de esta empresa, pues fíjese que nos va muy bien, nuestras ganancias son suficientes para poder ampliar toda nuestra planta industrial, es falso, es falso. Sin la deuda no lo hubiesen podido lograr. Y de hecho, la deuda también ayudó eh, a que, pues de alguna manera también se le hiciera frente a los pagos de dividendos. Entonces, sin estos 292 millones, que es el efectivo que generó las actividades de financiamiento, no salen, como decimos comúnmente, ¿verdad? No salen. Y fíjense que ustedes se dieron cuenta de eso muy bien cuando aplicamos las razones de endeudamiento, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan del nivel tan alto de deuda que tiene esta empresa? ¿Se recuerdan que el porcentaje de endeudamiento es más alto que el de los competidores? Entonces, esta empresa como que le gusta manejarse de esa forma, con deuda. Entonces, las malas noticias, bueno, las malas noticias son que esta empresa por sí misma, por sí sola, no genera el suficiente efectivo para hacer todas las inversiones que hace. O sea, y tampoco se limita, ¿verdad? Porque como les digo, tampoco dice, bueno, como no me da este negocio, pues ya no voy a invertir más en activos fijos. No, se los compra, claro que se los compra, pero se los compra con la ayuda de la deuda. Pero la mala noticia, repito, es que las actividades operativas no le generan tanta plata como quisiera o no le genera tanta plata, tanto dinero para las inversiones que hace. Entonces, sí es una situación arriesgada. Eh, yo les tengo por acá, si no estoy mal, les tengo un ejemplo, vamos a ver, creo que está por aquí. Yo tengo un estado de flujos de efectivo
Este creo que es. Sí, este es. Este es otro estado de flujos de efectivo, me refiero de otra empresa que se llama Elton S.A. Bueno, esto ya está hecho. Que a veces me dicen, mire, y si nos dieran un estado de flujos de efectivo que ya estuviera hecho solo para analizarlo, pues podría ser, la idea no es mala. Eh, y obviamente ese análisis valdría muchísimo, ¿verdad? Fíjense que esta empresa que se llama Elton, en el flujo de actividades de operación, tiene 780, vamos a decir que son millones, 780 millones. Cuando veo sus actividades de inversión de 300 millones, entonces yo inmediatamente digo, a esta empresa sí le generó bastante efectivo sus actividades normales que realiza. O sea, generó suficientes ganancias, generó suficientes situaciones de ingreso de fondos para usar 300 millones en incrementar sus activos fijos. O sea, yo ahorita ni siquiera he pasado a ver las actividades financieras, pero solo con lo que estoy viendo en pantalla, pues yo ya me di cuenta que esta empresa no necesita de deuda para invertir. No necesita deuda para invertir. Sus mismas actividades operativas le generan suficiente dinero para poder invertir. Y en las actividades financieras, interesante, interesantísimo, que el total pues es de 20 millones. Es una cifra pequeña en comparación a todo el efectivo que le generan sus actividades operativas. Y por lo que yo estoy viendo, esta empresa, a diferencia de la Microdrive, fíjense que esta empresa se preocupó por disminuir deuda. Disminuyó deuda. Claro, solo fueron 100 millones, pero disminuyó deuda. O sea, eso de disminuir deuda no lo miramos en el otro ejercicio, ¿verdad? Entonces, esta empresa se ve que se maneja bastante bien sin recurrir a deuda, porque sus mismas actividades operativas le generan suficiente dinero. O sea, es bastante autosostenible esta empresa, a diferencia de la otra que les estoy desarrollando, ¿verdad? Esta que les estoy desarrollando, pues lamentablemente necesita mucho de la deuda. Y si a ustedes les preguntan qué actividades son las que más dinero le generaron a la empresa Microdrive, bueno, pues sus utilidades después de impuestos, que son 228 millones, creo que es de lo más destacable, junto con el financiamiento de 200 millones que se obtuvo gracias a la emisión de bonos a largo plazo. Son las cifras más fuertes en cuanto a lo que le generaron dinero, ¿verdad? ¿En dónde utilizó más dinero? ¿En dónde aplicó más fondos? Pues en incrementar sus activos fijos. De hecho, no le importó que, que las utilidades no fueran suficientes para eso. Bueno, yo digo malas noticias de que las actividades operativas no estén generando tanta plata, pero podríamos darles como el beneficio de la duda también, ¿verdad? Y decir, bueno, quizás ahora
con una mejor planta de producción, con planta y equipo más modernos, más tecnología, qué sé yo, quizás las actividades operativas pues van a mejorar más, ¿verdad? En el sentido de generar efectivo, en el sentido de que entre dinero. A lo mejor la utilidad neta pues va a incrementarse. Ya no va a ser solo de 228 millones. Habría también que eh, ver que algunas cuentas pues algunos activos, diría yo, estén mejor administrados. Por ejemplo, las cuentas por cobrar y los inventarios, que si ustedes observan, se ha invertido en esto. Se ha invertido en cuentas por cobrar y se ha invertido en inventarios. Habría que administrarlos de tal manera que roten como debe de ser, que roten más. Entonces, bueno, yo me voy a quedar hasta acá. Solo les quiero decir que nosotros la próxima semana no tenemos clases ni martes ni jueves. Nosotros tendríamos clase, si no me equivoco, hasta el día viernes de la otra semana, que me serviría para continuar con el análisis, ¿verdad? Levantó su mano Luis, le escucho. Elizardelida, disculpas, fui yo quien le iba a consultar sobre el laboratorio el día martes, solo que por una diligencia lastimosamente me salí de la clase un poco antes. Así que solo tenía una consulta con unas cuentas, si me podría apoyar con esa, solo para validar si las coloqué bien en el estado de resultado. Ok, cuénteme, ¿cuáles le generan Eh, duda? Más en estas acciones preferentes. Solo que en contabilidad general la estructura me la pusieron algo diferente. Entonces sí tenía algunas dudas. Yo la coloqué en gastos financieros. No sé si es correcto. Las acciones preferentes son títulos de participación en el capital de una empresa. Si nosotros las emitimos y las ponemos a la venta, pues entonces estamos hablando de que son cuentas de nuestro capital. Ahora, si yo voy a comprar acciones preferentes de otra empresa, entonces yo estoy invirtiendo en eso. Podrían ser inversiones de largo plazo, podría ser parte de mi activo fijo. Ok. Entonces no sería parte del estado de No resultado. es de estado de resultados. En estado de resultados lo único que podríamos encontrar relacionado es el pago de los dividendos preferentes. Cuando usted le paga a sus accionistas preferentes sus ganancias que les corresponden. Entonces ese pago sí puede observarlo ahí en el estado de resultados. Perfecto. ¿Y el impuesto sobre la renta? Bueno, el impuesto sobre la renta lo tienen ustedes que calcular en el estado de resultados eh, con un 25%, perdón que no se los he mencionado. Eh, es una cuenta, bueno, eso refiriéndome al ejercicio